Voy a responderle a David Batista que dice que por qué nosotros los chavistas nos molestamos tanto. Hola Vanessa, buenos días. Me sorprendió muchísimo también el comentario de este señor Batista. O sea, me sorprende el grado de ignorancia, pero es una ignorancia como combinada con odio, ¿sabes? Como con resentimiento. O sea, es la necesidad política, o sea, por el daño que a la psiquis le han hecho grupos políticos, de tratar siempre de colocar una situación en un bando político. Y eso es producto de la necesidad de triunfo, de la necesidad de obtener un logro. ¿Por qué? Porque lamentablemente el liderazgo político que tenemos en la oposición es tan nefasto que nos trae de derrota en derrota durante más, yo no voy a decir que de 25 años, pero sí por lo menos de los últimos 15, 16 años. Y no digo los 25 años porque, si bien es cierto que ya el chavismo tiene 25 años gobernando, digamos que la primera derrota importante pudiera haber uno hablado del 2006, y yo no la considero como tal porque todavía Chávez traía un impulso importante de su gestión. Y la campaña, como todas las campañas que han habido, salvo las dos de Capriles Radonsky, han sido muy mal llevadas. En el caso del 2006, un nuevo tiempo quiso llevar una campaña presidencial de un país centralizado en Caracas desde Maracaibo. Ahora bien, entendiendo todos estos trastornos políticos y las constantes derrotas, muy pocos triunfos, como por ejemplo el de la Asamblea Nacional del 2014-2015, estos individuos parece que se tienen que apalancar de cualquier cosa. Sale una muchachita cantando música llanera que en algún momento cantó en un evento público que fuera auspiciado por un gobierno nacional, un gobierno regional, ya le caen encima, como si el ser artista tiene que estar vinculado con un tema político. O sea, ya eso es enfermizo. Esta postura de este señor es enfermizo. Yo conozco bastante bien el tema del Tren de Aragua y te puedo garantizar que, aunque no tenemos listas oficiales de las personas que están en El Salvador, las listas extraoficiales de las cuales se tuvo acceso a través de medios de comunicación nos han demostrado que no existe. Bueno, nos han demostrado, porque yo soy un investigador de oposición y yo me he infiltrado, en el buen sentido de la palabra, en aquellos organismos y aquellas personas que tienen acceso a esa información para investigar a fondo. Y no hay todavía registro de ninguna persona que esté en El Salvador vinculada con el Tren de Aragua, número uno. Número dos, supongamos que la haya, porque pudiera sucederlo, es mínima. De todos modos, tenemos otra experiencia. En El Salvador hay 252 personas. A Venezuela han retornado desde México y desde Estados Unidos más de 2.500 personas. Y solamente una estaba vinculada a una banda delictiva, y era de Trujillo, no era el Tren de Aragua. El Tren de Aragua desapareció hace muchísimo tiempo y fue una banda que en su mejor momento, en el momento más importante de su mala vida, tuvo 150 delincuentes. Entonces, ¿cómo 150 delincuentes se van a ver multiplicados a 2 millones, como dice María Machado, que existen del Tren de Aragua? Es decir, todo el estado Aragua es el Tren de Aragua. El señor Edmundo González Urrutia, entonces, el Tren de Aragua. Señores venezolanos, escuchen bien, gracias a lo que dijo la señora María Machado, y tomando en consideración que en el exterior lo que quedan son alrededor de 4 millones de venezolanos, y en Estados Unidos hay alrededor de 700, 800 mil venezolanos, la mitad de los venezolanos que están en Estados Unidos son del Tren de Aragua. Es decir, si tú vives con tu esposo y tus suegros allá en Orlando, bueno, algunos de ustedes dos son miembros del Tren de Aragua, estadísticamente hablando. Ese es el disparate que esta gente dice. Ninguno de los que han regresado son miembros del Tren de Aragua. Por otro lado, yo les voy a hacer una pregunta. Si aquí están rotas las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, ¿cómo va a tener las autoridades estadounidenses acceso a información que es muy local, es muy de nosotros, de la policía local, para saber si un individuo no es del Tren de Aragua? Eso es totalmente absurdo, totalmente falso. Es decir, es falso y es absurdo además. Simplemente el gobierno de Trump utilizó este invento como una manera de tener otro elemento a la hora de sentarse a negociar el petróleo venezolano. Esto es todo.
¿Qué pasó? Se les salió de las manos. Porque estos carajos son muy torpes. Hay gente que cree que los gringos son unas maravillas y que son unos tipos inteligentísimos. Para nada son inteligentes. Lo que tienen es poder. Donald Trump es la propia representación de lo que es los Estados Unidos. Mucho dinero y poca inteligencia. Autócrata, violador de derechos, pedófilo, maltratador de mujeres, así abusivo. Eso es. Él es la vil representación de lo que es la sociedad estadounidense, que se consigue algunos bolsas, como lo es el caso de Bukele. Pero la situación se le salió de las manos. O sea, esta jugada de Bukele de última hora fue... O sea, Marco Rubio estuvo en El Salvador hace 20 días. ¿Y para qué vaya entonces Bukele ahora para Estados Unidos a entrevistarse directamente con Trump? Para decirle, coño, no podemos seguir manteniendo este teatro así, porque la presión interna, la que tú no ves a través de las redes. Por cierto, la presión interna que no se dio para apoyar a María Machado, eso es importante, esa presión underground, que sí se dio cuando la época del loquito Guaidó, que ahora no le dio María Machado y por eso está en el limbo. Bueno, esa presión interna sí afectó esta pretensión de Donald Trump y de Bukele. Y sale de Zaina rápido, y a Bukele, que no es nada inteligente, lo que se le ocurrió fue eso del intercambio, una vaina totalmente absurda. Y si llegara a ser que lo hicieron por buscar la manera de sacarle provecho y ayudar a María Machado, la cagaron todavía aún más. Entonces, ese pobre señor Bustamante, coño, que le mueva un poquito las neuronas y dejar de decir tonterías, porque el problema es que la gran mayoría de los venezolanos que están detenidos en Estados Unidos son inocentes de ser del Tren de Aragua, y son inocentes de cualquier otro delito, porque no hay expedientes. Si fueran culpables, ¿por qué no han mostrado unos expedientes? ¿O será que mandaron los expedientes de esos 252 venezolanos al Banco de Panamá y están junto con las actas de María Machado? ¿Por qué las escondes en Panamá, María Machado? ¿Te da miedo que te traicionen y que las muestren?